Les invito a abrir la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses. Continuamos con nuestra serie en Primera de Tesalonicenses. Hicimos como un paréntesis con la visita de César y de Eduardo hace 2 semanas. Hicimos otro paréntesis con la firma del pacto de membresía el domingo pasado. Así que hoy retomamos Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículos 1 al 10. Luego vamos a orar, pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Oramos. Señor, gracias por tu palabra, este medio precioso que nos has dejado para aconsejarnos, edificar a tu iglesia, formar la imagen de Cristo en nosotros. Señor, así como José nos decía, así como tu agenda es la proclamación del reino, la proclamación del Cristo resucitado y entronado, Señor, también tu plan está en tu iglesia formar a Cristo en cada uno de nosotros. Precioso tu plan, Señor, y rogamos que así obres por medio de tu palabra. Confiamos plenamente en el accionar de tu Espíritu Santo para eso, Señor, para aplicar tu palabra en nuestros corazones y para que nos mueva a vivirla, Señor, a tu palabra. Y que también, Padre, tú obres esa salvación que el pecador necesita. Señor, es posible que entre nosotros haya personas que aún no te conocen como su Señor y Salvador, y por eso rogamos también eso, Señor, que tú los salves. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La obligación de Pablo por la iglesia. Así titulamos el estudio de hoy. Honestamente, no nos gusta la palabra obligación. Es un término, es una palabra fuerte que lamentablemente ha tomado como connotaciones negativas, porque pensamos que es algo forzado y sin corazón. Cuando decimos, bueno, es una obligación, como que se deja de lado el corazón, las emociones. Entonces algunas personas, tanto entre incrédulos como entre cristianos, esto pasa, toman este término así como negativo. Entre los incrédulos directamente rechazan esta idea de tener obligaciones, bajo la mirada esta de los derechos. Todos tenemos derechos, dejamos a un lado las obligaciones. El incrédulo piensa así: lo que los demás me deben, la gente me debe, yo tengo muchos derechos
y yo soy el centro del universo, así piensa el incrédulo. Yo me merezco, como ser humano me merezco, porque soy el centro, obviamente. Por eso obligaciones de que no entra dentro del pensamiento del incrédulo. Tengo un concepto demasiado alto de mi persona cuando pienso así. Es que el mundo debería estar a mis pies. Así piensa el incrédulo. No lo dice abiertamente. Algunos sí. Pero es así. El pensamiento, el corazón del incrédulo es así. Lamentable es que entre los cristianos esta idea se ha como escurrido también. De forma tal que se ha generado esta mentalidad de consumidor en las iglesias. En donde todos me deben dar algo. En donde todos tienen que estar a la orden de mis necesidades. En donde yo soy el centro del universo. Y no Dios, como José nos decía. Venimos a dar culto, a rendir culto a nuestro Dios. No, pero yo soy el centro del universo. De vuelta, no lo decimos abiertamente, pero tenemos como esta mentalidad de consumidor. Cuando bíblicamente, y como hemos visto en estos días, el mandato de los unos a los otros que recorre el Nuevo Testamento es contundente respecto a cuáles son nuestras obligaciones como creyentes. Muchas personas van de una iglesia a otra con esta falsa idea del evangelio centrado en mí, en donde todos deben como apapacharme porque soy merecedor de todas las bendiciones de Dios. Yo soy merecedor de todas las bendiciones de Dios, al punto que Dios mismo debe estar a merced de mis necesidades. Y entonces, bueno, claro, puedo decretar cosas, puedo decir esto, aquello, puedo reclamarle cosas a Dios y a mis hermanos, obviamente. Pero es precioso ver en Pablo, tanto Pablo como sus colaboradores, como también los hermanos en Tesalónica, entendían muy bien que el Evangelio ahora nos pone en una posición de obligación hacia el Señor. Obligaciones a la luz del Evangelio, obligaciones por amor a lo que Cristo es para el creyente y lo que ha hecho por el pecador. Me pone en una posición de aprieto. El amor de Cristo me constriñe. Es un motor que me aprieta y me mueve a hacer algo. Me siento obligado en el buen sentido. El verdadero creyente entiende perfectamente que lo único que merecía era el infierno mismo. Vuelvo a repetir, el verdadero creyente entiende que lo único que merecía era el infierno. Eso es lo que merecíamos. Eso era así nuestro derecho. La condenación, la ausencia de Dios para siempre. Como dice un hermano, merecíamos ser hecho bolsa. De hecho, si usted se fue a dormir en la noche y despertó esta mañana y en la noche no le pasó nada, dele gracias a Dios. Ha sido su misericordia. De nuevo. La gracia y la misericordia de Dios han sido impresionantes en Cristo para darnos vida, para darnos perdón de pecados, para incluirnos en la familia de la fe, pero también para obligarnos ante mis hermanos a fin de que cada creyente sea edificado. Cada uno sea formado a la imagen de Cristo por medio de su palabra. Esa es la preocupación y la obligación que sentía Pablo, que en este pasaje hemos leído, y de ahí que la idea del pasaje, de lo que vamos a ver hoy, es que como cristianos debemos con diligencia no solamente crecer en nuestra fe individual, que obviamente es algo que la palabra nos llama a ser diligentes, en nuestra fe en lo personal, en lo individual, pero también obligados en el crecimiento de los demás. O sea, el Señor no te ha llamado a ser una isla en medio de
de tu crecimiento y solamente vos, sino que el Señor te ha puesto en una familia espiritual. Entonces, esto no solamente incumbe a los pastores tienen y deben tener este sentido de obligación, pero en la medida que cada creyente crece en su fe, tiene la obligación de servir a sus hermanos. No es solamente una cuestión del liderazgo de las iglesias. Entonces se genera así un sentido de vitalidad mutua, que es lo que Pablo está planteando acá. Nosotros a vosotros, vosotros a nosotros. Habla mucho de eso. Hay una vitalidad mutua en donde unos a otros se preocupan en la iglesia. ¿Por qué? Porque son familia. Como lo dice Pablo al principio de la carta, son amados de Dios. Son familia. Usted no está solo, mi hermano. Son familia de Dios. Por eso la idea es que debemos, con diligencia, no solamente crecer en nuestra fe individual, sino que estamos obligados al crecimiento en los demás. Por eso más adelante Pablo va a decir, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo es insistente, versículo 9 de capítulo 4, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, más y más, porque tendemos a ser individualistas, a aislarnos, a no te metas en mi vida. Tendemos a eso. Es como natural, y la pecaminosidad dentro de nuestro corazón nos hace aislarnos automáticamente. Pero Pablo les insiste, capítulo 5, versículo 11, de vuelta. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, hablando de la venida del Señor. Aliéntense unos a otros con estas palabras. Anímense, edifíquense. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Parece enfático, parece repetitivo, Pablo, pero cuánta necesidad de sentir este apriete, esta obligación. Y lo vemos a Pablo con un afecto, con una compasión, con un cuidado, con un deleite, con una gratitud, con intercesión en sus palabras. Y en primer lugar eso, afecto y compasión. Versículos 1 al 4, afecto y compasión de Pablo por los suyos. Pablo acá no está cambiando de tema, no está hablando de otra cosa, sino que viene conectado al punto original que deberíamos repasar lo de hace 3 domingos, pero versículo 17 dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esta es la conexión que Pablo hace acá, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Este es el inconveniente que les impide ver a los hermanos. Retoma este tema. Lo interesante de esto es que ante estas circunstancias adversas que Pablo explica acá, el apóstol y los misioneros, es interesante que no se paralizaron. Satanás nos estorbó y nos quedamos, bueno, no hacemos nada, ¿qué hacemos? Tampoco se pusieron a quejarse de la situación, sino que hicieron una elección dura, porque dice, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y de nuevo, repite la idea de versículo 17, del 2:17, separados de vosotros por un poco de tiempo. Es el mismo concepto de quedarnos solos, sentirnos huérfanos, dijimos aquella vez, sentirnos desamparados. Pablo y sus colaboradores no tenían esta autoconmiseración, no actuaron con pesimismo, no actuaron con egoísmo. No pensaron, che, qué mala suerte, Satanás nos estorbó.
Bueno, esperemos. Porque su confianza estaba en el Señor y entendían, como dice capítulo 2, que el denuedo de ellos procedía del Señor y ellos habían sido aprobados por Dios para esto. Dios los había llamado, entonces no tenían temor de nada y entonces deciden algo más. Versículo 2. Versículo 1, acordamos quedarnos solos en Atenas. Versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Si los hermanos de Tesalónica esperaban un regreso triunfal de Pablo en esa zona, bueno, lamentablemente se llevaron otras novedades. Recibieron a Timoteo y posiblemente algunos habrán mirado a Timoteo y dijo, y bueno, no, esperábamos a Pablo, que viniera Pablo y no este muchachito, Timoteo. Por eso Pablo aclara y dice que es nuestro colaborador, que es un servidor de Dios, es colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. No lo tomen como alguien secundario, no lo estamos mandando como alguien, un plan B, sino que lo enviamos a Timoteo. Y la causa que dio origen a este viaje de Timoteo a Tesalónica, les dice, fue la insoportable ansiedad provocada por esta separación. Los misioneros no podían aguantar más la angustia de no saber de primera mano lo que estaba pasando en la iglesia, cómo progresaba la iglesia. Su fuerte deseo de recibir noticias reales acerca de sus hijos espirituales crecía con el paso del tiempo. Por eso dice, capítulo 2, 17, dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y ese mucho deseo hablaba de una sensación intensa de querer verlos, hasta llegar al extremo tal de preocupación que decidieron finalmente correr este riesgo y enviar solo a Timoteo para informarse acerca de ellos. Por eso el versículo 5 va a decir de nuevo, por lo cual también yo, de vuelta, repite, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. Lo enviaron para, versículo 2, la segunda parte, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esa es la causa. No solamente para informarse de lo que pasaba, sino es precioso para que Timoteo continuara este proceso de discipulado en estos hermanos de Tesalónica. No solamente era un muchacho que llegó con una carpeta y, a ver, hermanos, ¿cómo está? ¿Cómo está Darío? ¿Cómo está José? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Informa y le pasa. No. Fue con un corazón pastoral. Fue a exhortarlos, a animarlos, a saber cómo estaban. Pablo no está preocupado por su reputación y por eso pedía este informe. Posiblemente fuera cuestionado Pablo, pero Pablo no se preocupa por sus problemas. No está centrado en él, sino que está preocupado por la condición espiritual de los suyos. Quiere saber cómo están. Pablo menciona 5 veces esta fe en esta parte y el concepto de confirmarlos, como dice ahí, habla de apuntalar algo. Pablo quiere confirmarlos, apuntalarlos, instituirlos, afirmarlos en la fe. Esta fe no puede ser fuerte sin conocimiento, no puede ser fuerte sin un entendimiento de la verdad. Entonces necesita afirmarlos en esto. Pero también, y esto es precioso, también fue a exhortarlos. Y la palabra de exhortarlos a veces tiene también otra connotación negativa, pero es animarlos, es de ánimo, animarlos a vivir esa sana doctrina. ¿Se da cuenta? Pablo quiere afirmarlos en la fe con el conocimiento de la verdad, pero quiere exhortarlos, animarlos a vivir esa verdad. Porque de nada sirve animar a los hermanos, lea esto, lea aquello, llénese de conocimiento, si no nos animamos y no nos exhortamos unos a otros a vivir esa verdad. ¿De qué me sirve? No me sirve nada. Y eso es lo que Pablo hace con Timoteo, lo envía para exhortarlos, para animarlos. Porque de eso se trata
el discipulado, no solamente de transmitir información, sino de animar a otros a vivir las verdades de nuestra fe. ¿Cómo el Evangelio afecta a mi vida? ¿Cómo el Evangelio afecta a su vida, hermano? A eso tenemos que animarnos. ¿Cómo afecta en mi trabajo? ¿Cómo afecta en mi familia? ¿Cómo afecta en mi matrimonio? ¿Cómo afecta en la relación con mis hijos, en los valores de mi casa, con mis amigos? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo ordena mis prioridades? ¿Cómo hace eso el Evangelio? ¿Cómo hace eso? ¿Cuáles son las decisiones que tomo a la luz del Evangelio? Y vuelvo a repetir algo que mencioné antes. El Señor nos ha puesto en una familia espiritual, no para que se maneje solo, sino para que pida consejo. Y Pablo exhorta a estos hermanos, quiere saber cómo están, pero los anima a vivir este Evangelio, porque el Evangelio también nos afecta a fin de prepararnos, como vemos acá, a fin de prepararnos para cualquier circunstancia. Fíjese, eso es lo que menciona Pablo, versículos 3 y 4, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es decir, el Evangelio también nos prepara para cualquier circunstancia. Versículo 3 dice inquietarse. Otras traducciones hablan de confundirnos, perturbarnos, hasta engañarnos. Literalmente, y esto puede sonar gracioso, literalmente la palabra habla de la acción de un perro cuando mueve la cola. ¿Cuántos tienen perros acá? No, nunca les hago levantar la mano, pero creo que varios tienen perros. Vieron que mueven la cola. Y uno dice, claro, ¿cómo entienden los perros? ¿Cómo mueven la cola? No. Los perros no entienden, hermano. Es así. ¿Por qué mueven la cola? Bueno, porque saben, es una técnica que tiene el animal, que sabe que su dueño le va a dar algo al mover la cola. Es una especie, y discúlpeme si le estoy tirando abajo su relación con sus canes, pero el perro lo está adulando para que usted le dé algo. Los que tienen gatos también maullan, hacen ruiditos muy tiernos para que les den algo. Quieren lograr un objetivo. Bueno, esa es la palabra acá que Pablo usa de inquietarse. ¿Por qué? Porque hay una idea de que estos hermanos podían ser adulados con palabras de engaño. Por eso en el versículo 5 va a decir, no sea que os hubiese tentado el tentador. Palabras de adulación, palabras de engaño. Es una palabra que es única en el Nuevo Testamento, aparece una sola vez y obviamente se usaba en referencia en otras literaturas a estos aduladores, a estas personas que engañaban con el fin de ganárselas, con el fin de lograr un interés para ellos, pero que no era genuino hacia las personas. Y posiblemente una de las dudas que había surgido entre los hermanos era acerca de la integridad de Pablo. Pablo había desaparecido de noche, lo leemos ahí en Hechos 17, y posiblemente esta ausencia fuera motivo de dudas. Pero también habla también de una idea de persecución en general. Cualquier persecución por causa de nuestra fe es motivo para alertarnos y darnos cuenta de la necesidad de sostenernos en cosas que no deberían, como dice Pedro en 1 Pedro 4:12, no debería sorprendernos que vengan persecuciones, porque van a venir. Si el fuego de prueba viene, bueno, no es para sorpresa. Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 3 que los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Si usted, mi hermano, quiere vivir piadosamente, y eso es lo que nos manda el Evangelio, va a padecer persecución. Y de hecho Pablo se los dice ahí, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y versículo 3 al final dice, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Pablo les recuerda, Dios ha destinado a los cristianos para ser probados en este mundo. Puede sonar duro, pero es así. Dios nos ha puesto, y el verbo que usa acá, estamos puestos, está en pasivo para mostrarnos esto, de que es Dios el que nos ha puesto en este mundo para probarnos. Usted puede recordar en el Antiguo Testamento cómo Dios puso a Israel en el desierto para probarlos. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita probar a su pueblo? No. No, Dios no necesita eso. Nosotros necesitamos. Nosotros estamos puestos para ser probados en este mundo. Ser probados. Pero en segundo lugar, Pablo en primer lugar tiene este afecto y esta compasión, pero en segundo lugar tiene un cuidado y tiene un deleite por los suyos. Va cambiando el tono de Pablo. Versículo 5, primera parte, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo no solo tiene afecto y compasión, sino que también, como dijimos, tiene este cuidado y este deleite. Acá se ve el corazón pastoral de Pablo, porque incluso cambia el pronombre. Si se fija, al principio dice, versículo 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más. No solamente Pablo y su equipo, sino él. Él tenía esta angustia que Pablo lo muestra el origen de su angustia. Fíjese, versículo 5, la segunda parte, dice: envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esta es la preocupación, así como Satanás de alguna manera estorbó la visita de Pablo, como vimos al final del capítulo 2, el mismo Satanás podía usar medios para engañar a estos hermanos. Esto el equipo misionero lo tenía en claro, era una certeza. Pero querían confirmar si la fe de estos tesalonicenses era real o era superficial. Era una preocupación que Pablo otras veces menciona. ¿Por qué? Porque Pablo no ignora, y mi hermano, ninguno de nosotros deberíamos ignorar las maquinaciones de Satanás, como dice Pedro en sus cartas. Segunda de Corintios, rápidamente se los leo. Segunda de Corintios nos recuerda cómo Satanás actúa en los incrédulos. Porque si nuestro evangelio, capítulo 4, versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el accionar de Satanás en el incrédulo. Pero también, fíjese, más adelante le habla a la iglesia y dice, capítulo 11 de segunda de Corintios, en la misma carta, capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás también puede engañar al creyente de alguna manera. Y Filipenses, capítulo 2, versículo 14, de nuevo, Pablo le recuerda a la iglesia que hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. De nuevo usa esta frase de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo tiene cuidado por los suyos y tiene este temor de que, en algunos Satanás haya efectivamente obrado para mantenerlos en incredulidad, y quiere asegurarse de eso, de que esta fe fuera real en los tesalonicenses. Y acá, uno podría preguntar, y es genuina la pregunta, ¿Pablo acaso no confiaba en Dios? ¿Tenía como una ansiedad o una preocupación? ¿No confiaba en Dios? ¿En que Dios es soberano? ¿En que Dios sabe quiénes son los suyos? ¿Qué le pasa a Pablo acá? ¿Qué está haciendo? Tiene un afán que parecería preocupante, pero mi hermano, la enseñanza en la Biblia en cuanto al afán, a nuestra ansiedad y a la preocupación, no tiene que estar enfocada en las cosas de este mundo. Eso es lo que el Señor habla, por ejemplo, en Mateo 6. Mateo 6 habla que no nos afanemos por las cosas de este mundo. Y Pablo en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El remedio acá, en el contexto de estas cosas del mundo, es orar y confiar en el Señor. Los afanes de este mundo no pueden robar nuestro corazón. De eso está hablando. Pero ¿qué le pasa a Pablo acá? Pablo acá tiene una preocupación y un amor a los hermanos que produce una ansiedad justa. Es justa delante de Dios. Pablo tiene, como dijimos, Pablo no es un teólogo cerebral frío. Pablo tiene un corazón pastoral. No es frío, no es distante, no es indiferente a lo que le pasa a sus hermanos. Pablo está preocupado porque el llamado pastoral que tenía Pablo lo movía a eso, y la preocupación, fíjense, luego se convierte en este deleite. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo ha hablado. Si usted ha leído en su casa toda la carta de Primera Tesalonicenses, Pablo sabía que no había trabajado en vano con estos hermanos. Pablo le dice en 2:1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No fue en vano. No hubo un trabajo vacío. E incluso antes le dice, capítulo 1, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Los hermanos en Tesalónica han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y de Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, Pablo sabía muy bien, pero por eso mandó a Timoteo, porque tenía este temor, tenía estas dudas, tenía esta preocupación, tenía esta necesidad como pastor de esa iglesia de saber de sus hermanos y cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Por eso dice versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos. Este versículo 6, de alguna manera, si usted saca este versículo 6, es como que pierde muchísimo sentido de toda la carta de Primera Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque este versículo 6 es la ocasión, por qué causa Pablo escribe Primera de Tesalonicenses. La visita de Timoteo y el informe de regreso es lo que va a motivar a Pablo a escribir esta carta. ¿Se da cuenta? Es precioso la providencia del Señor. Cómo permitió la salida abrupta de Pablo, ahí en Hechos 17, de noche, sin saber nadie nada, después de esta persecución que hubo en Tesalónica.
Dios permitió después el estorbo de Satanás que movió a esta acción alternativa a Pablo y Silas en Atenas para enviar a Timoteo para recibir estas noticias. Todo providencia del Señor. El Señor orquestó esto para que Pablo ahora escribiera Primera de Tesalonicenses y la iglesia fuera bendecida con estas cosas. Y fíjese, el informe constaba de 4 partes. En primer lugar, vuestra fe. Vuestra fe, es decir, hubo personas en las que Dios obró su salvación. La fe de estos hermanos. Había una buena tierra que recibió la semilla del Evangelio y ahora estaba dando frutos. La fe. En segundo lugar, un amor, dice. Vuestra fe y amor. Un amor auténtico al Señor, que es evidencia de justamente de la fe genuina. En tercer lugar, el recuerdo de los tesalonicenses, que los recuerdan a ellos. Y en medio, uno tiene que pensar, en medio de estas circunstancias desfavorables, estos hermanos eran todavía leales al Señor y leales al ministerio de Pablo y de sus colaboradores. Se mantenían fieles, los recordaban. Y en cuarto lugar, este afecto de los hermanos los llevaba a tener este deseo mutuo de verse. Querían verlos, deseosos de renovar esta comunión con Pablo, con sus amigos. Entonces, sí vemos en el versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Así fueron consolados. Este es el consuelo de Pablo. No importan, mi hermano, no importan las pruebas. No importan. A Pablo no le importan las pruebas. Lo único que quiere es que los hermanos estén bien. ¿Se da cuenta? Que la iglesia siga creciendo en el Señor. Que la imagen de Cristo siga formando en esos hermanos. Que estos hermanos sigan creciendo en su santidad. Y obviamente implica sufrimiento. Sí, hay sufrimiento, pero no importa. No importa, porque Dios sostiene a su pueblo. No importa. No importan los sufrimientos. Estamos bien. Porque como dijimos en la idea del pasaje, que como cristianos debemos con diligencia no solamente crecer en nuestra fe individual, sino que estamos obligados al crecimiento de los demás. Nos sentimos obligados. Ese era el sentir de Pablo y de los hermanos. No es claro acá en el pasaje a qué aflicciones se refiere Pablo. Él lo habla en forma general, pero toda aflicción por causa de Cristo es posible soportarla, mi hermano, por una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha regalado. ¿Sabe cuál es? Nuestra familia espiritual. Siempre hablamos de un medio de gracia como la comunión, pero hablamos de eso. Por eso dice versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esto era lo que Pablo quería. Y acá la vida a la que se refiere Pablo, y usa un lenguaje de volver a vivir, como hemos resucitado, dice. Hemos resucitado porque los vemos firmes. No es una vida física, sino la vida de gozo en el Señor. Eso es lo que Pablo está experimentando al recibir este informe. Lo opuesto, piénselo, lo opuesto es devastador. ¿Qué es lo opuesto? Escuchar cuando un hermano cae en pecado, cuando hay iglesias que han empezado bien y empiezan a caer en este pragmatismo y se amoldan a las cosas de este mundo para dar un mensaje que no sea tan agresivo o que sea políticamente correcto, y eso no es vida de gozo. Pero Pablo está viviendo lo contrario, está experimentando que estos hermanos están firmes y eso le está dando esta vida. Este versículo 8, algunas traducciones le agregan un signo de exclamación, que es como que le da más fuerza. Ahora sí que vivimos, al saber que están firmes en el Señor. Ahora sí vivimos, porque sé que no están siendo tentados por el tentador, no están siendo desviados por las adulaciones de estas personas que andan hablando cosas. Fíjese más adelante en la segunda carta, Pablo les escribe, capítulo 2, versículo
Versículo 15 usa la misma frase, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Ahora sí vivimos, porque yo sé que la fe del Señor ha obrado efectivamente en ustedes y sus vidas están dando evidencia de eso. La palabra se mantienen estoicos, firmes en el Señor. Esa es la palabra que se deriva del original. La persona que se mantiene estoica a pesar de las circunstancias, porque la fe de uno no está dependiente de las circunstancias. Todo esto que Pablo acá identifica en este informe de Timoteo finaliza con lo que, nuestro último encabezado, que le hemos puesto gratitud e intercesión de Pablo por los suyos. Pablo ha tenido cuidado y deleite, ha tenido afecto y compasión en estas palabras, pero termina acá con esta gratitud y esta intercesión por los hermanos. Hay un reconocimiento por el progreso espiritual que estos hermanos están teniendo y obviamente esto siempre es gratitud a Dios. La pregunta que está haciendo Pablo es ¿qué tipo de agradecimiento será suficiente? ¿Qué tipo de agradecimiento será suficiente delante de Dios? Por eso agradecen delante de Dios por estos hermanos. Hay mucha emoción acá en lo que Pablo escribe. Hay un énfasis, fíjese cuando dice el gozo con que nos gozamos. Parece como redundante. El gozo con que nos gozamos. La Biblia de las Américas dice el gozo con que nos regocijamos. También redundante. La NBI traduce esta pregunta: ¿cómo podremos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría con que nos han proporcionado delante de Él? Hay un énfasis y el gozo con que nos regocijamos. Pablo se sentía en deuda con Dios, no con los hermanos. Con Dios. ¿Cómo agradecerle a Dios cuando dice dar a Dios por vosotros? Es el sentido de una imposibilidad de pagar por esta obra divina que Dios está produciendo en los hermanos y que produce gozo en Pablo por cómo es la obra del Señor. La gracia de Dios, en definitiva, vista en la vida de los hermanos. Ese es el motivo mayor de agradecimiento. No es solamente que un hermano se sume a los programas, haga tal actividad, tal otra, terminó de leer un libro, se comió una teología sistemática. No literalmente. No es eso, es como la gracia de Dios en su vida se muestra evidencias. Es algo que como creyentes no solamente tenemos que reconocer, sino que tiene que ser motivo de gozo. Cuando vemos que un hermano tiene victoria sobre un pecado y nos cuenta el hermano, amén por eso. Y también debe dolernos cuando un hermano nos confiesa un pecado y necesita ayuda. Por eso hay motivo de intercesión también. Por eso Pablo termina diciendo orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Completemos. ¿Qué pide Pablo? Y esto es la respuesta apropiada al sentir espiritual de Pablo, a este regocijo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Orar. ¿Y qué pide Pablo? Verlos. Tan sencillo como eso. Yo no sé si usted le pide al Señor, quiero ver a mis hermanos. Pero Pablo pide acá, quiero verlos. Señor, cambia las circunstancias para reencontrarme con mis hermanos. Eso está pidiendo. No se pone, fíjese, porque ¿quién estorbó este viaje? Satanás. Bueno, entonces te reprendo, Satanás. No se pone a hacer eso, Pablo. No hace nada de eso. Le pide a Dios. No empieza a declarar, no empieza a decretar nada, no hace ninguna locura, se presenta ante Dios.
quien ha permitido esto, quien ha preservado a ambos grupos, y junto con este fin principal de verlos nuevamente y seguir ministrando en medio de ellos. Por eso dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Al decir esto, Pablo acá no está diferenciando entre doctrina y práctica de la fe. Recuerden, mi hermano, que esta iglesia tiene poco tiempo de vida. Ha sido hace unos meses fue plantada. Entonces es posible que tuviera carencia de ambas cosas, tanto de doctrina como de práctica de la fe. Entonces Pablo está interesado en eso, de volver a verlos para saber de su fe, para seguir discipulándolos. Y el resto de la carta, incluso si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que hay carencias de algunas cosas. Hay algunas dudas en cuanto a algunas doctrinas que son importantes. No hay muchos datos más de cómo fue exactamente el itinerario de viaje de Pablo. Tenemos solamente estas cartas, tenemos Hechos de los Apóstoles. La mayoría de los estudiosos coinciden en que si bien se mantuvo la comunicación con cartas, con estas iglesias de esta zona, pero es posible que pasaron entre 6 y 7 años para volver a ver a estos hermanos en Macedonia. Es decir, es muy posible que Dios no contestara de inmediato estas oraciones. Timoteo regresó con el informe a Corinto, donde estaba ahí Pablo, con Silas. Luego enviaría al mismo Timoteo con la segunda carta. Estaría Pablo predicando en Éfeso, Hechos 19. Volvería a pasar por Macedonia, Hechos 20. Pero no se nos dice, no hay certeza, no tenemos certeza de que pudiera estar con estos hermanos de nuevo. Posiblemente no los haya visto más, ¿se da cuenta? De hecho, algo llamativo en las cartas, tanto en primera como en segunda, es que no hay nombres. Cuando saluda, al final, no menciona nombres de los hermanos. Pero es precioso, fíjese, en Hechos capítulo 20, en el contexto del tercer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 20, Pablo estuvo, dijimos, capítulo 19 estuvo en Éfeso, y como acostumbraba a hacer Pablo, predicaba el Evangelio. Eso hacía Pablo, al Cristo crucificado. Y hubo un alboroto en Éfeso, hubo un problema, tuvieron que irse de ahí. Capítulo 20, después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, que es esta zona, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, que es esta zona. Y le acompañaron, versículo 4, hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. 2 hermanos, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aristarco y Segundo. Son los 2 únicos nombres en todo el Nuevo Testamento que tenemos de hermanos de esta iglesia. Dios siguió trabajando con estas iglesias plantadas, y si bien eran preocupación y eran trabajo y era la obligación de Pablo, eran su gozo. Como dijimos al principio, y son cosas que podemos ver de Pablo, no solo en esta carta, en todas las cartas podemos verlo, vemos afecto, compasión, cuidado, deleite, gratitud, intercesión por estos hermanos. Una preocupación que en definitiva Pablo vio primeramente en Cristo por medio del Evangelio. Dios tuvo primeramente misericordia, como dice Efesios 2, 3 y 4. Nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne.
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora somos hechos nuevas criaturas en Cristo, y Cristo ha preparado buenas obras para andar en ellas. Y una de esas buenas obras, como dijimos, es que como cristianos debemos tener diligencia no solamente en el crecimiento mío individual, sino también estar y sentirse obligado al crecimiento del otro. ¿Para qué? ¿Para ponerse como maestro ciruela sobre el hermano? No. Para con compasión y con ánimo estar atentos y orando por mi hermano, como hacía Pablo. Esta era la urgencia de Pablo y de su equipo, era la forma de preparar a los hermanos en tiempos difíciles, porque van a venir tiempos difíciles, porque para eso estamos puestos. Pero más allá de los tiempos, más allá de lo que vaya a venir antes o después de la segunda venida, más allá de esos detalles, mi hermano no esté preocupado tanto en si va a haber terremotos, en lo que si va a haber conspiraciones, si va a haber rumores de guerra, como dice la palabra. Mi hermano, consideremos el grave peligro que el Señor Jesús advirtió para este último tiempo. Mateo 24:12. El amor de muchos se enfriará. Ese es el gran peligro. El amor de muchos se enfriará. Esa es la preocupación de Pablo. Que el tentador los tiente y que el amor de ellos se enfríe. Mi hermano, ¿cómo está siendo diligente en su crecimiento, en su madurez? ¿Cómo va eso? ¿Hay algún pecado que cree que usted puede luchar solo? Oro por mis hermanos, como hace Pablo, a fin de que el Señor los afirme cada vez más en su fe. Bueno, pero Germán, eso es obra de Dios. Germán, ¿que no crees en la seguridad eterna? Sí que lo creo. Pero ¿no nos enseña la palabra que Dios obra por medio de su Espíritu y usa a otros creyentes para eso? Por eso, mi hermano, no deje sus responsabilidades y sus obligaciones con la excusa de la soberanía de Dios. A veces usamos, y un hermano a veces nos comparte, que usamos la soberanía de Dios como una excusa para no hacernos cargo de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones. Mi hermano, sus hermanos lo necesitan. Sus hermanos lo necesitan. Y necesitan de su ejemplo delante del Señor. Lo necesitan. Porque como dijimos, como cristianos debemos con diligencia no solamente crecer en nuestra fe individual, sino que estamos obligados al crecimiento de los demás. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por el amor de Cristo y por su justicia, por ese amor que un día interceptó nuestra vida e inundó nuestros corazones para ahora sí poder amar a aquellos que son tu familia, Señor. Gracias por tremendas bendiciones que tenemos al recibir esta adopción como hijos. Pero Padre, que no solamente quede en teorías lejanas a nuestra realidad de hoy. Padre, que ese amor que nos sintamos obligados, Señor, por tu amor, que ese sea el motor, Señor. Tú has dado
tu vida, por tu iglesia, Señor, y no somos merecedores de nada. Sí, somos merecedores del infierno y sin embargo tú has pagado por tu iglesia, por un pueblo que estás rescatando. Señor, y en ese sentir que hubo en Cristo de despojarse de todo, Padre, que también haya ese sentir en nosotros de considerarnos unos a otros para estas buenas obras que ni siquiera nosotros hemos preparado. Son tus buenas obras. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos, ayúdanos, Señor, en estas obligaciones que tenemos con nuestros hermanos. Guíanos, danos el corazón, danos la paciencia, recuérdanos tus palabras, Padre, para ser fieles a ti, obedientes a ti, Padre, y poder gozarnos en cómo tú estás afirmando a cada hermano. Señor, gracias, porque es tu palabra la que nos afirma. No son nuestras opiniones, no son, Padre, es tu palabra y que en ella podamos afirmarnos cada día, Señor. Gracias por el corazón de un siervo tuyo como Pablo, Señor, que tuvo este sentir con esta iglesia y cómo la iglesia también correspondió a esta labor de Pablo, Señor, con el solo fin de dar gloria a tu nombre en todo, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Si hay corazones acá que no conocen de tu gracia, Padre, ten misericordia de ellos. Muéstrales a Cristo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.